Si están con nosotras todavía, enhorabuena. Hemos tenido un lanzamiento maravilloso realizado por muchos autores y autoras interesantes. Globalizar la igualdad, que es un tornado de fuerza y es muy importante para el multilateralismo y la política exterior feminista. Y ahora, si se unen a nosotros por primera vez, bienvenidos. Me llamo Lyric Thompson y es un placer para mí ser la directora de el colaborativo de la política feminista. Y también hemos creado un informe influyente que se llama Definición de la política exterior feminista, en colaboración con otras autoras como Katie Whitby. Les contaré un poquito más sobre nuestro contexto y mis coautoras y el trabajo que hemos hecho dentro de un momentito, pero antes quiero compartir con ustedes que cuando fundamos la organización hace 3 años, sobre la base del trabajo que yo ya había gestado durante varios años, teníamos el objetivo de crear un espacio para que feministas dentro y fuera del gobierno pudieran impulsar enfoques feministas en la política exterior a nivel mundial, a través de la organización de encuentros y producción de investigaciones, análisis, mejores prácticas. Especialmente si representamos un gobierno, hablamos de las cosas buenas, pretender que todo va muy bien, pero sabemos desde dentro y con nuestros instintos que este trabajo es difícil hacerlo bien, es un trabajo solitario porque observamos la problemática que existe en el mundo y el silencio y la resistencia interna que existe en nuestras instituciones. Por tanto, el colaborativo de política exterior feminista fue un espacio que creamos para poder hablar de forma honesta, para intentar soñar con políticas ambiciosas y al mismo tiempo proporcionar una guía concreta respecto a cómo se va a implantar. Y en los últimos años, como hemos visto ya en la problemática geopolítica, estamos viendo que es necesario que haya un futuro sostenible, cómo anticiparse a la oposición y cómo prepararse. Por tanto, es un proceso de aprendizaje activo. Y este informe que hacemos cada 2 años porque requiere muchísimo esfuerzo, es un informe que requiere muchísima investigación, entrevistas, conversaciones, poder solicitar documentos oficiales, estar en contacto con los gobiernos que implementan estas políticas y las anuncian, además de estar en contacto con los activistas que, que están llevando a cabo el trabajo. Y de ahí intentamos ver y dar respuesta a cómo van las cosas. Cuando comenzamos a escribir este año, pensamos que estábamos comenzando a escribir un obituario, porque si vemos las noticias, estamos contando una historia muy triste. Comenzamos escribiendo estos informes en 2018 y entonces éramos muy pocas personas. Y Margot Wallström eh, caracterizó la respuesta global como con risitas. Parecía que no iba a funcionar y estas fueron las respuestas de la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia. Pero sin embargo, en nuestro último informe en 2023 escribimos que las cosas estaban comenzando a ser tendencia en cuanto al feminismo y la política exterior. Pero luego llegó 2024, el año de las elecciones, y en este informe comenzamos a ver el inicio de la inversión de las políticas feministas. Hay contextos
generales geopolíticos de conflicto, resurgimiento del imperialismo, catástrofes humanitarias, el genocidio de Palestina que nos juramos nunca volvería a pasar. Así que cuando nos sentamos a trabajar, fue un ejercicio mucho más sobrio. Y comenzamos y en los meses de trabajo recibimos mucha información de todas ustedes sobre el proceso y el progreso y lanzamiento de muchas políticas, esfuerzos parlamentarios y constitucionales para consolidar este feminismo, organización de los activistas para utilizar este marco de política exterior para ayudar en diferentes entornos como Palestina. Y yo creo que esto era muy necesario y nos ha ayudado mucho. Ha sido un proceso que durante el día de hoy podremos escuchar directamente de la boca de las personas que han colaborado en todo esto. Vamos a dedicar mucho de nuestro tiempo a tener conversaciones entre las personas que ocupan puestos gubernamentales que forman parte de este proyecto y les queremos dar también una idea de las tendencias que se están dando. Por eso lo estamos llamando este evento más allá de los titulares, el estado actual de la política exterior feminista, porque queremos llamar la atención sobre lo que está pasando todos los días que no se suele contar lo suficiente. Es un privilegio para nosotras y es un placer para mí compartir con ustedes esta historia a través de la presentación de la asesora principal de políticas am, el colaborativo de políticas exteriores feministas, Spokmei Ahmed, y luego tendremos una conversación que habla con otra persona más. Antes de cederle la palabra a Spokmei, quisiera darle las gracias a Katie Whipke, que está aquí con nosotras, que ahora es consultora este año como la autora principal de nuestro informe y también quiero dar las gracias a las contribuciones de mis colegas Tilmantila y Lorena Torres Peña, que está en Nueva York hoy, y también dar las gracias a Beth Roniak y Mabel Bianco por sus contribuciones. Muchísimas gracias. Y ahora es un placer para mí cederle la palabra a Spokmei para que nos cuente el panorama general de hallazgos definido en este informe. Buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un verdadero placer ver tantas caras conocidas y tener la oportunidad de compartir esta investigación con ustedes. Quiero comenzar con una nota un tanto sombría y reconocer el peso que traemos con nosotras a esta sala. Como muchos y muchas de ustedes, pasé gran parte de los últimos 2 años desanimada por el estado del mundo, desde Europa hasta América Latina. Algunos de nuestros aliados más confiables en la lucha de la igualdad de género y derechos humanos se estaban convirtiendo en nuestros mayores obstáculos para el progreso. Nuestro orden internacional basado en normas no logró detener el sufrimiento en Sudán, Palestina, el Congo, Afganistán y tantas otras partes de nuestra humanidad, mientras el gasto militar alcanzaba niveles sin precedentes. El cambio climático se intensificaba desde inicios incendios forestales que afectan nuestras amistades en Estados Unidos hasta inundaciones que dañaban viviendas de familias del norte de Pakistán.
como hemos dicho ya, ha habido muchos momentos en el que me preguntaba, ¿es realmente posible una política exterior feminista? ¿Vale la pena este esfuerzo? Tal vez esto fue solo un proyecto corto, que no alcanzó sus ambiciones, pero recordando que el cambio no es lineal, algo dentro de mí nunca quiso soltar esta idea, nunca se quiso alejar y me alegro de no haberlo hecho. Nuestro informe definiendo la política exterior feminista de 2025 fue una fuente inesperada de luz en un contexto preocupante. Cuando comenzamos este análisis pensamos que era el principio del fin. Era, am, de hecho, un descubrimiento que el cambio de la política exterior feminista continúa con toda su gloria, tragedia y persistente terquedad. Nuestro informe, liderado por Katie Whipke y con coautoría de Lyric Thompson y mía, es am, un informe que cubre el periodo de 23 a 25. Es un esfuerzo colaborativo revisado por más de 40 aliados globales de la sociedad civil, gobiernos y académicos. Incluyen también un resumen detallado de los principales acontecimientos globales de los últimos 2 años desde nuestro análisis anterior, así como 14 perfiles de países en profundidad que evaluaran el progreso de los gobiernos con el PEF según nuestro marco de 5R: derechos, recursos, representación, investigación y la inclusión. Tenemos también 7 mini perfiles de los países a observar, es decir, aquellos que quizás no han declarado formalmente una política PEF, pero que actualmente están explorando este enfoque y que creemos tienen un gran potencial para el futuro de este discurso. Para comenzar, descubrimos que las políticas exteriores feministas han sobrevivido a más elecciones de las que han perdido, incluyendo en Francia, México, Canadá, Eslovenia, España y Liberia. Varios gobiernos desarrollaron o ampliaron sus políticas exteriores feministas durante este periodo, incluso publicando nuevos marcos estratégicos, planes de acción y compromisos. Estos incluyen la nueva Estrategia Internacional para la Política Exterior Feminista de Francia, el Plan de Acción de Chile, el documento del PEF de Colombia, entre otros, y con más marcos en camino, incluyendo los de Eslovenia y Liberia. Durante este periodo también observamos un aumento en la actividad multilateral, regional y bilateral en torno a esta agenda. Actualmente asistimos a la cuarta conferencia ministerial anual sobre política exterior feminista y contamos con 3 declaraciones internacionales sobre el tema, 2 regionales y múltiples esfuerzos de cooperación sur-sur y cooperación circular. Por ejemplo, en 2024, Chile y México firmaron un memorando de entendimiento sobre la política exterior feminista, informando sobre diplomacia y cooperación en los pueblos indígenas. Colombia, Alemania, Chile y México acordaron desarrollar una comunidad regional de prácticas sobre la política exterior feminista. Y aunque aumentan las preguntas sobre el multilateralismo, la PEF ha logrado mantenerse en espacios como las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos y varias misiones regionales de la ONU. En este análisis documentamos una serie de logros clave que resultaron especialmente prometedores en circunstancias difíciles. Reconociendo el retroceso global de los derechos reproductivos, Francia aprobó una enmienda constitucional sobre el derecho al aborto, marcando un modelo a seguir para otros países. En un documento paralelo de nuestra investigadora principal, Beth Woroniewicz, que publicará mañana, encontramos que el anuncio de una política exterior y o de desarrollo feminista se asocia con un aumento en las inversiones en asistencia social para el desarrollo, con enfoque de género en general, así como el apoyo específico a organizaciones de derechos de la mujer. En 2024, las mujeres ocuparon 31% de los cargos de embajadoras en los países que han adoptado una política exterior feminista, una cifra sustancialmente superior al promedio mundial del 21%. El gobierno de Chile, mediante un decreto supremo, estableció la primera unidad de género de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que será responsable de implementar su PEF. Y España codificó su enfoque feminista en la ley, con su emblemática Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Estos son solo algunos ejemplos del progreso documentado en este gran informe.
Y aunque no pretendo pintar un panorama excesivamente optimista del estado de la situación global, ya que este informe profundiza en los desafíos, retrocesos y contradicciones, creo que nuestra comunidad merece reconocer dónde hemos avanzado, aprender de ello y reconocer el progreso impulsando aún más cambios. Sin duda, la sociedad civil y el discurso académico sobre este tema también han expandido y diversificado. Nuestra propia red global de socios para la política exterior feminista, lanzada en 2021 con solo 14 organizaciones de la sociedad civil, ahora acoge a más de 100 organizaciones, gobiernos, académicos, filántropos e individuos. Las redes regionales y nacionales sobre política exterior feminista, que abarcan desde América Latina hasta África subsahariana, Asia sudoccidental, el norte de África y el Pacífico, han profundizado y ampliado sus esfuerzos, desempeñando roles clave en el desarrollo, la implementación y la rendición de cuentas de políticas y presionando de forma constante a los actores estatales para que comprendan la política exterior feminista no solo como un tema de mujeres, sino como una cuestión sistémica que busca transformar el poder, el privilegio y el acceso. En nuestras comunidades, en nuestras vidas personales y profesionales, muchas y muchos de nosotros hemos perdido la fe en los sistemas en los que se nos enseñó a creer. Y cuando los titulares hablan de genocidio, catástrofe, miedo y pérdidas, ¿cómo no sentirlo? Pero como una mentora me dijo una vez, no podemos abandonar a las personas en los sistemas imperfectos en los que existen. La política exterior feminista imagina un mundo distinto y al mismo tiempo trabaja con las herramientas que tenemos para encontrar soluciones a corto plazo. Así que espero que se tomen el tiempo de leer este documento de 250 páginas, o al menos una parte de ellas. Así que gracias a todas las personas que contribuyeron, realmente se necesita una aldea. Y por eso nosotros la tenemos y gracias a Dios es muy grande. Como les dije, les damos algunos hallazgos y vamos a estimular conversaciones. El flujo de nuestro programa sigue y se basa en los pilares de la PEF y generar recursos y representación. Y hemos añadido una R sobre regresión. Y como les dije, vamos a tener recursos colaborativos y progresistas al final. Vamos a comenzar con los derechos. El- Cuando comenzamos, identificamos cientos de consultas con activistas en todo el mundo. El tema que surgió clave respecto de la priorización de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, o SDSR. Y el sentido era que esta es lo prioritario y donde hubo regresión, y queremos ver que la PEF y los países que la abrazan trabajen y sean los campeones. Como dije, esto ha sucedido y estoy complacida de invitar aquí a Delphine O, que es la embajadora y secretaria general de la Cuarta Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas. Ha sido la arquitecta de este informe. Así que te invito, bienvenida, embajadora. Y va a conversar con Arlene Tickner, que es embajadora especial para cuestiones de género y política global feminista del gobierno de Colombia. Ha sido un placer trabajar con estas dos grandes lideresas para el desarrollo de esta agenda, que trabajan para sus propios gobiernos y también multilateralmente. Tienen 10 minutos para contarnos las buenas noticias más allá de los titulares. Thank you very much, Lyric Muchas and gracias, Sagne.
Lyric and Spock May. Estoy encantada de estar aquí, ya que la conferencia ministerial comienza mañana. Tengo mucho trabajo, así que hice un poco de espacio para estar aquí y después correr a otro evento. Pero estoy contentísima de estar aquí. Quiero felicitar a todo el equipo por este informe crucial que esperamos todos los años con ansias. Y a veces también con un poquito de tensión en los ministerios respecto de cómo se evalúan nuestras políticas, pero estamos muy contentos de estar aquí. Así, la pregunta para este debate es que, ¿cómo puede decir que la SDSR es un componente crucial de la PEF? Y tenemos que decir que lo era antes que en Francia se adoptara la PEF. Este año publicamos la estrategia internacional para la PEF, que es lo que orienta, lo que nos orienta. Pero antes habíamos publicado una estrategia de derechos sexuales y reproductivos y su salud también. Así que hemos trabajado en esto hace tiempo. El contexto internacional y la reacción adversas que se ven nos ha convocado a ser aún más reactivos y no, sino ofensivos en promover la SDSR en el mundo. Y esto va de la mano de nuestro contexto nacional, que es otro punto en la discusión. Como ustedes saben, el gobierno de Francia decidió consagrar el derecho al aborto en la Constitución, que lo hace el primer país en la historia, no solo en cuanto a la defensa del derecho de tener hijos e hijas, pero consagrar la palabra aborto en la Constitución. Esto llevó muchísimo tiempo y no todos los políticos estaban de acuerdo, pero sucedió y le dio más ímpetu a nuestro movimiento y a nuestra PEF, es decir, la política feminista. Esto pasa con la colaboración de otros países, primero con Colombia, pero también con otros países en América Latina, en Europa y a veces también en África y Asia, dentro de diferentes coaliciones y círculos, primero dentro de foros, la CEDAW, la Asamblea General de la ONU. No quiero citar a todas las resoluciones, pero dentro de espacios como She Decides, en donde tenemos coaliciones fuertes que crecen. Y quiero relacionarlo con lo que decía Lyric. Parecería que la cuestión es bastante pesimista porque muchos países han dejado de defender la igualdad de género y su política exterior, pero muchos otros sí se incorporan al foro y vamos a ver cómo se ve este informe el año que viene. Agregamos 4 ah, países más a la FFP Plus con la copresidencia de Colombia y Francia, como Eslovenia, Nepal y el Reino Unido, entre otros. Y mañana en la conferencia, otro país va a anunciar su intención de unirse a este grupo. Así que son buenas noticias. Es una conversación. Así que lo voy a hacer de manera conversacional. Es un placer estar aquí. Quiero felicitarlas por este informe. No lo pude terminar de leer porque es muy largo y muy detallado, pero las invito a que lo analicen porque es un informe muy abarcador sobre el estado de la PEF a nivel mundial. Quería retomar donde dejó Delfín, hablando de Colombia. Y después vamos a ir a la cuestión global.
En- Contrariamente a Francia, Colombia y su PEF no representa una continuidad o una ruptura con las posiciones anteriores respecto de la SDSR, en especial en lo que toca al aborto. En 2022, cuando nuestra Corte Constitucional dictaminó que el aborto era legal hasta la semana 24 y se descriminalizó. Y esto vino después de una decisión previa de permitir el aborto en tres instancias que son legales en otros países. Esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo incansable de las organizaciones de mujeres y feministas en nuestro país. Y quiero aclarar que esto no es una decisión del gobierno en ese momento. Tanto es así que varios meses después hubo una decisión que de unirse al Consenso de Ginebra, al mismo tiempo de que la Corte Constitucional estaba descriminalizando este asunto. Así que el tema en un contexto como el de como Colombia, que es conservador en cuestiones sociales, nuestro rol es contencioso, pero desde que el gobierno fue elegido, el gobierno de Petros, en 2022, y tenemos una PEF con SDSR que incluye el derecho al aborto seguro y oportuno. Han sido los esfuerzos focales que han sido trabajados en colaboración con las organizaciones de mujeres en Colombia e internacionalmente. Quiero mencionar el rol de las organizaciones de mujeres y de las mujeres en el exterior. Colombia es un país que ha estado en guerra durante décadas y estos que viven en el exilio miran esto y han formado una red de paz de mujeres fuera de Colombia y también han jugado un papel preponderante en avanzar esta agenda a nivel internacional. Sí que es cierto, Delfín, que estamos recibiendo más solicitudes al Feminine Forum Plus Group y se han adoptado más políticas feministas, pero lo que me preocupa es la agenda general del SDSR, viendo la problemática política y la financiación, la falta de ella. Por tanto, tenemos que tomar en cuenta la situación en la que vivimos ahora mismo, la falta de financiación y recorte de financiación por parte de los Estados Unidos. Y esta reducción de fondo de diferentes organizaciones implica que va a afectar la vida de millones de mujeres alrededor del mundo, mujeres y niñas, incluso bebés. Y creo que esto debe de llevarnos a ver la situación actual con un grado de pragmatismo y pensar de forma estratégica respecto a cómo vamos a preservar los avances hechos y al mismo tiempo cómo vamos a recrear una estrategia y una visión para el futuro en un momento en el que es difícil seguir adelante. Y por supuesto, entender que las políticas exteriores feministas en muchos casos han puesto el SDSR en el centro de su agenda política. Y este grupo de las Naciones Unidas se llaman Plus por una razón, porque no todos los países que son miembros tienen una política feminista exterior y no todos los miembros están suscritos a una agenda más allá del SDSR y el aborto. Entonces, una de las cosas que tenemos que analizar de forma sistemática es
ver cuán estratégico es continuar, incluir más dentro de este paraguas, por así decirlo, de la agenda en la que nos movemos. Pero sí que es necesario poner en el centro de los derechos humanos el aborto, por ejemplo, y ver cómo de estratégico es tomar un camino diferente y crear una coalición de las personas o de los grupos que quieren, o sea, una coalición de aliados que tengan un compromiso firme con el derecho al aborto. Y están mostrándonos ahora mismo un pequeño cartelito diciendo que está llegando al final, pero esta conferencia que vamos a llevar a cabo mañana, como saben, como el producto de la conferencia, hemos trabajado en una declaración política y en previas conferencias en Alemania y en los Países Bajos no se llegó a un documento que se firmase. El año pasado en México no se llegó tampoco a un documento que se firmase, aunque sí se creó un borrador. Por tanto, lo que queremos en esta cooperación y entre Colombia, por ejemplo, también queríamos crear un texto que fuera ambicioso respecto al SDSR, pero al mismo tiempo que también pudiera recoger nuevos signatarios que estén fuera de lo que ya existe en nuestros acuerdos. Estamos haciéndolo a diferentes niveles, el último CPD también, y la declaración política se está negociando ahora mismo todavía. No sé cuántos signatarios habrá al final. No sé si firmarán tantos como la Declaración de Consenso de Ginebra, pero lo que sí siento es que si seguimos perpetuando esta declaración tras la conferencia, conseguiremos muchas más firmas, más signatarios. Y se habla del aborto, se habla del SDSR, se habla de diferentes formas de familia. No tiene toda la información que nos hubiera gustado incluir, pero por lo menos es un buen primer paso, es un buen paso hacia adelante para poder proporcionar am, una fachada, o sea, mostrar la fuerza que tenemos. Estamos aquí, debemos mostrarlo al mundo y que seguimos siendo una mayoría de mujeres que luchamos por esto. I think I didn't read the instructions that I have to say were systematically and very explicitly laid out. So please, I apologize to the organizers. Muchísimas gracias a los organizadores, pero quería añadir una última cosa respecto al lenguaje que se está utilizando. Una de las batallas principales que libramos es el lenguaje. Estamos viendo una regresión en el lenguaje que se está utilizando y que ya se había acordado, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Estamos viendo esto y nosotros hemos trabajado en estos espacios. Y esta problemática del lenguaje, la extrema derecha es mucho más sistemática, está mucho más organizada y está utilizando estrategias para reapropiarse del lenguaje y cómo atacar. Y no lo estamos haciendo de la misma manera en sectores progresistas. Por tanto, se necesita analizar el lenguaje y ver cómo reutilizar o reapropiarse de los términos que está utilizando ahora mismo la derecha, dándole un significado completamente diferente. Así que estoy de acuerdo que es muy necesario ver cuál es el valor estratégico de este paraguas del que hablábamos. Terminología como familia o fertilidad
Si hablamos de fertilidad, que es incluso un término más contencioso que familia, estamos viendo un nivel de decrecimiento de población dramático. Y la derecha está muy centrada en la fertilidad y el crecimiento de la población, pero en las manos de la derecha, la fertilidad es el derecho de los países de determinar cómo se debe utilizar el cuerpo de una mujer para el bien de la humanidad. Y términos como el aborto, que tienen tanto peso, potencialmente los tenemos que repensar, porque es en el caso de Colombia interesante también ver la estrategia de la descriminalización del término y de la realidad del aborto por la Corte Constitucional. Queríamos mostrar que el aborto es una práctica ancestral que se lleva haciendo durante millones de años en toda la historia, porque las mujeres han tenido que tomar estas decisiones con sus cuerpos en todas las fases de la vida y de la historia. Así que cuando hablamos de aborto, quizás podemos darle más matices y asociarlo con las prácticas que se hacían antaño. Y esta es una de las cosas que conseguimos hacer en nuestra campaña liderada por feministas y mujeres. Tenemos que tener en cuenta el contexto de Colombia, que es religiosa, cristiana, evangelista y muy tradicional. Una de las razones por las que se llevó a cabo, las que no se consiguió votar nuestro acuerdo de paz en 2006 es porque los evangelistas pensaban que si se firmaba esto se podría llevar a cabo el aborto en todo el país y que habría un incremento de la promiscuidad. Y este era el tipo de narrativa que se presentaba. Y por eso se llegó a los votos del no frente al acuerdo a la paz. Y no tenía nada que ver con la paz. De tal forma que tenemos que utilizar el lenguaje de manera más táctica, estratégica y sistemática. Muchísimas gracias. Gracias, embajadoras, por su liderazgo, por su solidaridad y por su esfuerzo. Creo que han hablado de casos muy ilustrativos que se han tratado en nuestro informe también. Nuestra agenda se ha utilizado como arma por la derecha. Sin embargo, aceptamos el reto de levantarnos y luchar y ser innovadoras, tener mucho cuidado en la forma en la que guiamos nuestro trabajo de forma global. Quizás no mencionamos antes que el mecanismo del FFP Plus hace que un país del norte y un país del sur colaboren y trabajen juntos. Y este es un trabajo que va a ser muy interesante. Este es un evento adicional del proyecto y de los eventos que se están llevando a cabo en el FFP Plus. Ahora vamos a pasar a los recursos, la siguiente R. La buena noticia es que hemos podido hacer nuestro trabajo, pero ha sido muy difícil. Por tanto, vamos a darle la bienvenida a Beth Vorognik y a Memory Cachambua al escenario para que compartan con nosotros un poquito más sobre el FFP como respuesta a la crisis de financiación. Muchísimas gracias. Hemos decidido llevar a cabo un programa muy dinámico. Es un placer darle a estas dos expertas la bienvenida a nuestro foro. En los próximos 10 minutos van a hablar de la financiación. Beth Veroniak, que conocen, que es becaria senior del colaborativo de la política feminista y es
especialista en financiación respecto a cómo diseñar nuevas formas para apoyar los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Va a hablar y va a tener una conversación con Memory Kachamba, que es líder de Femnet y, entre otros esfuerzos, ha trabajado con el enfoque de la liberación de la deuda feminista. 10 minutos, por favor, dennos un poco de esperanza. Muchísimas gracias, Lyric. Creo que en los 120, más de 120.000 millones de artículos que he leído, um, lo importante es el, el trabajo que hemos hecho sobre dónde está el dinero y la cuestión de ODA. Así que Beth, siempre la veo con un cuaderno y siempre me encanta ver qué es lo que escribe. Cuéntenos un poco sobre el, el compromiso de la ODA. Muchísimas gracias, Memo, y gracias a todos ustedes. Yo siempre llevo papel, lápiz y una calculadora porque el AOD, la ayuda oficial para el desarrollo, es muy importante. Y sabemos de los informes en línea y de lo que analizamos es que la asistencia bilateral es lo que sigue el DAC de la OCDE. Es lo que sigue, por ejemplo, el gobierno de Suecia le proporciona a las ONGs. Y cómo se codifica estas ayudas, se lo designa el país en sí, y los últimos datos que tenemos son hasta 2023. Pero cuando analizamos estos datos, hasta 2023 lo que veamos es que los países con políticas exteriores feministas tienen mucha más capacidad de ayuda oficial para el desarrollo que otros países. Tienen más defensa de los derechos de las mujeres y dedican más de su ayuda internacional a programas para evitar violencia contra mujeres y niñas. Sin embargo, no invierten más en SDSR. Y como decía Lyric, 2023 es hasta donde tenemos datos. Y lo que estamos observando en los últimos años es que ha habido muchísimos recortes a la asistencia oficial para el desarrollo, a las ayudas y a las ayudas para la igualdad de género. La OECD estima que en 2025 veremos de 9 a un 25% de reducción de ayudas y estamos viendo, por tanto, que la tarta cada vez se reduce más. Aquí hemos visto iniciativas de firma adoptadas por gobiernos y eso se relaciona con la exigencia de mejorar no solamente la cantidad, sino la calidad de la asistencia. ¿Cuántas organizaciones de mujeres lo vimos visto en Francia, en los Países Bajos y Canadá, estos casos? Y una de las cosas hacia el futuro es analizar cómo proteger esos fondos en medio de todos estos recortes. Lo que estamos intentando hacer globalmente es ver si hay otros fondos de financiación, después vamos a hablar de esto, y qué rol los países de PEF
juegan para defender esta financiación de las organizaciones de mujeres y feministas. Y no se trata solamente de los proveedores o los financistas del norte global, sino los del sur global también. También vamos a debatir sobre cómo sería un mundo de la AOD, que es la asistencia oficial al desarrollo, y cómo hacemos análisis feministas y cómo incluimos estos análisis en las conversaciones. Y esto se relaciona con los debates que tuvimos este año sobre la arquitectura financiera, es decir, las discusiones financieras. Tú, Memory, estás involucrada en esto, analizando temas como el financiamiento en estos ámbitos. Has trabajado muchísimos en esto. ¿En dónde ves el liderazgo y cómo podemos salirnos de la AOD para irnos más globalmente? Para referirme a lo que dijiste, la financiación más allá de la AOD y mirando al sur global y otras formas alternativas de financiación, creo que algo que el movimiento feminista ha estado proponiendo es qué tipo de alternativas feministas podemos analizar y también priorizar cosas específicas como una economía redistributiva y proponer todo esto como una prioridad y como alternativa a lo que sería el financiamiento feminista tradicional. Y creo que esas son algunas cosas que surgen y siguen surgiendo. Y hacer las intersecciones, y basándome en la conversación anterior, por ejemplo, el financiamiento para las cuestiones ambientales, dentro de este tema ambiental, esto es fundamental. Hay medidas de transición, cosas que necesitan recursos, y esto extiende la agenda extractiva. Y cuando analizamos la PEF, vemos cómo estas políticas analizan esto. ¿Qué lentes de géneros estamos poniendo en esto? ¿Cómo nos definimos como organizaciones y organizar nuestro trabajo? Estas son algunas de las cuestiones básicas que surgen y han sido cuestiones centrales. Por ejemplo, la financiación y la militarización. Esto ha sido muy contencioso, es decir, hacia dónde fluye el dinero. Y hubo un informe del año pasado que apuntaba a la necesidad de canalizar el dinero a los movimientos feministas. Y analizando los países que tienen PEF, creo que eso es donde vemos más liderazgo. Mucho ha sido impulsado del sur global, especialmente para desarrollar marcos o conferencias. La convención y su texto impulsada por organizaciones del sur global y gobiernos con PEF, pero cuando pensamos en marcos, son alternativas que lo que respecto de lo que el mundo necesita en esta nueva arquitectura financiera. Ahora yo voy a preguntarte algo a ti, Beth. Cuando frente a esta crisis global de financiamiento, hay algo, ¿cómo decirlo? Nosotros tenemos los datos, las estadísticas que nos muestran un panorama pesimista, pero ¿dónde puedes ver una luz de esperanza? Uno de ellos es que podemos hablar de un mundo posterior a la OD. La OD está ahí, pero
la verdad, me auno a los comentarios de Marista. Tenemos movimientos interseccionales y debemos financiar los movimientos feministas, no solamente en base a la igualdad de género. Esto es bueno para la democratización. ¿Por qué? Porque están al frente de las crisis y cuando sucede. Así que vemos al movimiento de algunos financistas aquí, que es muy alentador. Tenemos una iniciativa llamada la First Response Fund, que usa los sobres de asistencia para dar recursos a las organizaciones lideradas por mujeres que hacen trabajo humanitario. Esto es algo de esperanza que nos lleva más allá de lo que es la igualdad de género. Y lo segundo importante es que vemos una apertura a tener más debates que antes alrededor del feminismo, que eran incómodas, algunas de ellas lo siguen siendo, pero ¿dónde encontramos nuevas fuentes de financiación? ¿Cómo hacer nuevas alianzas para buscar nuevos recursos financieros? Ya sea aumentar los debates con la filantropía y para algunos conversar más con el sector privado, ¿por qué no? Y cómo sacar una página del manual de la derecha, que no tenemos que estar de acuerdo 100% antes de avanzar. Podemos encontrar una base para avanzar en común cuando tenemos algo en común, pero no hace falta estar encerrados 5 días en una sala negociando punto por punto extensivamente. Así que creo que el desafío es que tenemos que ser inteligentes, pensar creativamente, innovadoramente, y tenemos nuevos desafíos, así que tenemos que pensar en nuevas soluciones para resolverlos. Así que te devuelvo la palabra, Memory. ¿Tienes algún consejo para los gobiernos con PEF, incluso los que proveen a ODE? ¿Qué tipo de acciones pueden apoyar respecto del financiamiento? Los gobiernos, las organizaciones de mujeres y feministas mueven la aguja, hacen compromisos, invierten dinero. Estamos en una crisis en la que necesitamos movimientos que cambien a la democracia, que promuevan los derechos. Los organismos feministas rinden cuentas, son persistentes y son una demostración de ello. Así que para los gobiernos es que encuentren las formas de financiar como han hecho los Países Bajos y Canadá, entre otros, para otorgar financiación a estos movimientos que se están organizando, bolsones de dinero que sean flexibles y llegar a las organizaciones para que concreten sus sueños y que no renuncien en este esfuerzo. Así que bueno, muchísimas gracias y ahora volvemos con Lyric. Muchísimas gracias, Betty Memory. La verdad que es muy poco, 10 minutos, pero es un gran informe muy extenso, con muchos hallazgos. Así que por favor, tómense un minuto para verlo, analizarlo. Mañana a la mañana vamos a tener un informe más acabado sobre lo que acaban de exponer las dos ponentes. Nuestra próxima R en la agenda es la representación, que se entiende como la cantidad de mujeres o otro grupo minoritario en cuestiones de liderazgo, en puestos diplomáticos, legisladoras. Y hay muchas buenas noticias en este tema. Canadá tiene paridad en su cuerpo diplomático. Hemos visto en otros países similares promociones femeninas en organismos oficiales.
Así que la verdad que en la cuestión de la representación, las noticias son buenas. Vamos a redefinir la representación respecto de cómo la PEF y cómo aparece y se presenta en el escenario mundial. Algo que vimos, fascinante, por cierto, es que a pesar de que los países tienen una buena performance en promover todas sus iniciativas feministas y demás, no hablan sobre su trabajo respecto de la PEF y hacerlo como algo más generalizado en las conversaciones. Así que vemos una especie de aislamiento, como de trabajo en silos, en compartimientos estancos. Entonces, necesitamos más participación a nivel multilateral, pero no vemos interacción entre los foros que son más específicos. Hay algunas excepciones y con esto le voy a dar la palabra a Ana María Alonso, que es una embajadora especial. La voy a invitar aquí a esta sala, a este living, que ha hecho cuestiones excepcionales y va a conversar con Hibak Osman, que también es una lideresa muy talentosa, fundadora y directora de Karama. Así, les damos la bienvenida. Bienvenidas. Por favor, cuéntenos un poquito más respecto a la representación y el liderazgo feminista para la paz en el escenario mundial. Es un placer poder estar en conversación con usted, Ana, de verdad. Y soy fan de España. Porque España fue una de las primeras naciones que ha reconocido la situación de Palestina. Y no es nuevo que España siempre se posicione, porque España se ha posicionado contra NATO y los europeos para no incrementar la cantidad de fondos que se dedican a la militarización y no reducir su ayuda para el desarrollo. Sin embargo, gracias al señor Naranja en Washington, hemos conseguido llegar a cotas de miedo inesperadas. Entonces, España, que tiene líderes políticos fuertes, cree que es posible que sea por sus líderes políticos o por la sociedad civil que prioriza la paz y el desarrollo por encima de la militarización. Yo no estaba preparada para esta pregunta. En primer lugar, quisiera decirle hola a todas las amigas que veo en la sala, caras de amigas de hace años. Y nos conocimos hace poco porque somos muy jóvenes. Y Hibak, voy a contarte una cosa. España no está contra la OTAN. España no está en contra de otros países europeos ni contra la militarización. Sin embargo, comprendemos los retos que hay en cuanto a la seguridad en nuestra región. Somos muy conscientes de lo que está pasando en el este y de lo que está pasando en África, en el África subsahariana y en Oriente Medio. Sabemos bien esto, sin embargo, tenemos un liderazgo que es fuerte ahora mismo, tenemos un liderazgo que es muy fuerte. El gobierno está comprometido a no incrementar el gasto del PIB
en la militarización y en defensa, no aumentar el gasto. Y queremos incrementar los fondos dedicados a la ayuda para el desarrollo, porque entendemos que es necesario el tiempo, los momentos en los que estamos son momentos de cambio. Sin embargo, también tenemos un compromiso. Tenemos otro compromiso desde el Gobierno de España que es muy importante. Es un compromiso para con la paz y para con la sociedad española. Y estos dos compromisos son esenciales y por eso el Gobierno de España y el presidente de la Nación ha explicado claramente que no estamos listos para proporcionar un 5% de nuestro PIB y dedicarlo a la militarización, porque tenemos retos dentro de nuestro país. Y si invertimos en ese sistema de bienestar, estamos invirtiendo en la paz, porque estamos creando paz desde el inicio y lo sabemos. Por tanto, hay formas de crear una defensa fuerte y hay una agenda internacional que nos permite trabajar sobre la seguridad. Y es la agenda de la feminista sobre la paz y la seguridad. Y es ahí donde queremos invertir. De tal forma que no es defensa pura y dura, porque incluso hay un límite respecto al porcentaje de PIB que la economía puede absorber, ¿no? Entonces queda una brecha entre lo que se espera, este 5% que se destine a la militarización. Entonces, no estamos en contra de los europeos, no estamos en contra de la militarización, porque somos muy buenos aliados de nuestros aliados y socios y nuestros países europeos. Y también somos buenos aliados de la OTAN. Por tanto, sí, pero no, es lo que quería aclarar. Entonces, queremos militarizar para la seguridad, pero no para la guerra. Por supuesto que no para la guerra. Sabemos que existen retos, por supuesto. Sabemos que tenemos que hacer algo al respecto, pero sabemos también que no podemos incrementar el porcentaje del PIB destinado a la militarización en muy pocos años y no se puede destinar a defensa pura y dura. Disculpen, pero no oímos a la señora. Uno de los retos, y yo por supuesto creo en la política exterior feminista, pero para mí hay muchos retos, uno de los cuales es que la política exterior feminista se centra en la paz, en la representación y todos estos elementos, pero para los países, y yo vengo de una región donde hay gobiernos de Marruecos y de otros países que no están contentos con esta agenda feminista de política exterior. La sociedad civil está encantada, pero no los gobiernos. Para nosotros es muy importante hacer iniciativas locales. Hay que centrarse en el lenguaje que se está utilizando, porque no pueden ser las mismas discusiones que están llevándose a cabo en Washington, en Nueva York y en Ginebra. Tenemos que ir más allá, porque tenemos que crear una estructura que permita llevar esto a cabo. Por tanto, existe la de la sociedad civil, porque hay muchos gobiernos que piensan que nosotros somos la oposición, que estamos buscando un programa diferente. Por tanto, siempre tenemos que trabajar con las comunidades y utilizar un lenguaje adecuado. Y tiene que estar relacionado con lo que se está viviendo.
Cuando hablamos de las políticas exteriores feministas, son maravillosas. Sin embargo, los países, cuando trabajan sobre la política exterior feminista, no se han apoyado a la guerra contra Palestina y no están apoyando a Palestina teniendo en cuenta el genocidio que está ocurriendo. Así que lo importante es saber dónde se marca la línea, cuándo se implanta realmente la política exterior feminista. Para mí, este es el reto. Por supuesto, me parece que es fantástica la política exterior feminista, pero ¿cómo de responsables son estos gobiernos? ¿Pueden anunciar una cosa y decir y hacer lo contrario? Yo no voy a hablar de los diferentes países, yo solo puedo hablar de España. En las políticas exteriores feministas también se incluyen elementos de políticas exterior que hay que buscar un equilibrio entre todas estas políticas exteriores. Por tanto, para España hay una concurrencia entre el feminismo y la paz. En esta ocasión, España ha sido relativamente fácil. Ha sido posible para el gobierno obtener el apoyo de toda la sociedad y reconocer al Estado de Palestina y apoyar la solución de los dos estados. Lo han visto en las calles, lo han visto en las manifestaciones y protestas en las calles españolas. Por tanto, existe una coherencia entre lo que pide nuestra sociedad y lo que nuestro gobierno puede hacer y los compromisos que puede tener. Respecto a Palestina y cómo llevar un acercamiento feminista y transformativo a la paz, yo creo que lo importante es no perder el foco y que llevemos a todos los acuerdos de paz que se firmen en el futuro y que se acuerden en el futuro, que siempre llevemos una perspectiva feminista y que llevemos a las mesas de negociaciones a las mujeres. Si analizamos las políticas exteriores feministas como mujeres, estamos completamente requiriendo que las mujeres estén en las mesas de negociación de políticas exteriores feministas y también de la seguridad y paz feminista. Sí, sin embargo, ahí seguimos teniendo problemas porque no estamos bien representadas. Estos son dos elementos que tenemos que tratar. Desgraciadamente tenemos que concluir. La conclusión es que lo que hagamos, tenemos que hacerlo de forma local, tenemos que crear comunidades, tenemos que crear alianzas, trabajar juntas y siempre queremos que las mujeres lleguen a las mesas de negociación y yo creo que esta vez deben de estar en las mesas de negociación y van a ser las líderes. Y mi conclusión es, esperamos que la siguiente persona que represente las Naciones Unidas sea una mujer y que lleve a cabo una agenda de mujeres. Muchísimas gracias, embajadora Hebak y Ana María Alonso. Nos ha encantado poder formar parte de esta conversación y escucharlas y definitivamente le damos las gracias al liderazgo español dentro del marco mundial respecto a las políticas exteriores feministas. Y ahora vamos a pasar a la siguiente R, la regresión.
Y es un placer para mí invitar aquí con nosotros a mi amiga Marita Perceval, embajadora ante la ONU, representante especial de la PEF de Argentina, becaria senior y arquitecta de su política exterior feminista, y durante el último año ha pasado tiempo trabajando con nosotras en el colaborativo de política exterior feminista. Va a ser un placer para mí tener esta conversación con ella aquí directamente, porque ella fue mi mentora y gran amiga. Bien, vamos a hablar de la regresión. Usted ha hecho un trabajo maravilloso desde el gobierno, liderando la política exterior feminista de Argentina y plantando las semillas del trabajo regional que ahora vemos florecer. Vamos a hablar también de lo que ocurrió después. Durante años hemos estado trabajando para crear un nuevo manual interactivo de tácticas, bien para los ministerios y queremos utilizar todas las palancas posibles para proteger y para consagrar las políticas exteriores feministas. Y cuando eso no es posible, que esto se haga dentro de los gobiernos, que por lo menos se haga a través de la sociedad civil. Usted ha tenido un número de entrevistas mundiales en las que habla de este tema y habla como una pionera que que ha utilizado un montón de estas tácticas. Quiero pasar un poco de tiempo tratando estas tácticas para que puedan ustedes entender cómo se han utilizado de forma estratégica. Me has dicho que has hecho algo que yo nunca había escuchado, que es, además de hablar con la sociedad civil globalmente, tomaste la PEF a cada una de las provincias argentinas. Has hecho participación local. Cuéntanos qué has hecho, por qué lo has hecho y cómo eso se ha mostrado como una práctica sostenible después de que dejaste la función pública. Gracias. Buenas tardes. Más allá de la división política de nuestros países, nosotros tenemos la claridad de entender que las injusticias suceden en los territorios. Los daños se hacen en los territorios. Las niñas descubren el cielo en sus territorios. Y las mujeres sueñan con una vida libre de humillación y de miedo en los territorios. Las cosas suceden, no en una burbuja, sino en las realidades, en los lugares donde viven las personas, en los territorios propiamente dichos. Entonces es importante comprender que, por ejemplo, el derecho internacional sobre los derechos humanos y cuestiones humanitarias hacen esta pregunta porque yo también me la hago. ¿Conocen algún convenio o convención de derechos humanos que ha surgido de la decisión de algún rey, de un presidente, de un primer ministro? No. El derecho internacional representa la voz de las víctimas como sobrevivientes. La Carta de la ONU, la Convención sobre los Derechos del Niño o de la Niñez. El poder patriarcal está impulsado por la vergüenza y los intereses.
Nosotros sabemos que las sociedades, y particularmente nosotras las mujeres, y las feministas y las activistas de los derechos humanos, estamos motivadas por las convicciones, los principios y los sueños. Y esto no es ineficiencia, para nada. La ineficiencia es estar conducido por el horror y la vergüenza. Y por eso yo viajo en todo mi país de la Argentina, con las 24 provincias, porque tenemos que estar inspiradas y estar en conexión con lo que sufren las personas reales. Pero al mismo tiempo, ¿quién entiende mejor el impacto del cambio climático? Yo, que vivo en una casa en la ciudad de Buenos Aires, o las mujeres rurales que tienen que trabajar durísimo por el impacto que está teniendo el cambio climático. Entonces, no hay que abstraerse ni ser arrogantes. Y nosotros, es eso lo que hacemos. Tenemos que estar con nosotros, con las personas, en conexión con las personas. Otra cosa importante que hay que comprender es que ahora hablamos muchísimo de documentos diplomáticos y demás, de crisis multidimensionales. Son interdependientes, interoperan entre sí e interactúan entre sí. Y esto es claro. ¿Qué relación tiene el Reino Unido, la guerra en Ucrania con la SDR en Jujuy, que es una provincia del norte de la Argentina, o en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica? En principio, no tienen relación alguna, pero al final del día, y Beth ha sido mi maestra, la cooperación internacional, la operación es que las armas, la opción es para las armas y no para tener abortos libres y seguros. Ese es el motivo por el cual tenemos que entender que el compromiso que tenemos que tener es estar en los territorios, escuchando a las voces de las personas que allí viven. Tienes un nuevo problema después de visitar a las 24 provincias. Las 24 provincias han recurrido a ti. Así que ha sido una gran ilustración del trabajo que no se hace frecuentemente, pero es lo que debe hacerse con ciudadanos comunes y sus valores, es recurrir a las personas, llevarles el proyecto, escuchar sus demandas y seguir trabajando. Así que te felicito por eso. Una de las provincias también tiene una declaración sobre la PEF después de tu visita, así que esto es fantástico tener esto. A nivel provincial, a nivel local, tener esta declaración es algo fantástico. Y esto es algo que tú has podido lograr, Marita. A ver, el trabajo con las asociaciones diplomáticas y trabajar con los diplomáticos. No sé si en sus países les pasa lo mismo. Saben que Argentina era líder en derechos de la mujer y derechos humanos. El primer país que tenía cuotas de género, cupos de género, matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Pero cuando recurro a los y las embajadores, se define la creación de representación especial para la PEF. La primera respuesta que recibo es ¿qué? ¿De qué me está hablando? Y la segunda es oh, no. Esto es la estupidez en el poder. Y la tercera es no, esto es más burocracia. Más burocracia.
Entonces creo que debemos comprender que al menos en los países en desarrollo, este sector sigue siendo de hombres, de acuerdos entre hombres, entre varones, no solo porque somos pocas mujeres las que participamos en la política exterior, sino también por la masculinización de las mujeres. Es la regla de oro para para tener un puesto diplomático. Entonces, hay que guardar la calma y decir que una PEF no es un invento que ha creado 4 o 5 feministas, sino que es un imperativo social, económico y cultural, porque la política exterior patriarcal realmente es el peor horizonte a nivel planetario. Hoy nos estamos quedando sin tiempo, qué pena, así que voy a sintetizar en una sola pregunta y que tú te explayes donde te parezca mejor. Hay tácticas que han sido muy eficaces en respecto del apoyo a tu trabajo. Uno es el alcance regional. Invité a Marita a que viniera a Washington y que viera el lanzamiento del último informe en 2023 y le pedí si podía apoyarla en cuanto a los viáticos. Y ella dijo no, porque lo vamos a necesitar en el futuro, así que reserven estos fondos y yo voy a volver a llamarte. Y ahora sí, te he llamado. Nos estamos mirando, ¿no? Y sabemos de qué estamos hablando. Han tenido un recorte presupuestario y han tenido necesidades. Y al hacerlo, has divisado 2 caminos de acción respecto de la PEF. Una es darle el trabajo a nivel regional, hicieron una cumbre regional y luego le pasaron el mando a Colombia para que fuera anfitrión también. Y tú también has comenzado tu propia organización feminista y continúas con tu trabajo en la sociedad civil, en las calles y demás. Así, estos son algunos insights o algunos comentarios tuyos respecto de por qué has optado por estas cuestiones. Mabel, ¿dónde estás? La conspiración en el poder. En los títulos, primero, la democracia está bien, fantástico. No están en poder por siempre. Hay que generar un compromiso común. Y segundo, la democracia no tiene fronteras. Entonces, nosotras debemos hablar con otros países para fortalecernos, tener una voz común, no solo a nivel regional, es importante regionalmente, pero con otros países también, para tener más capacidad en ejercer influencia y capacidad de transformar el orden internacional, multilateral y bilateral también. Los gobiernos pasan, pero nosotros, las feministas, quedamos. Estamos en todos lados. No vamos a desaparecer. Estamos aquí, allá y en todos lados. Y además, lo importante es también aceptar que las sociedades no se suicidan. Quizás votan a un presidente que no es el correcto, pero tienen el derecho de hacerlo. Tienen el derecho de hacerlo. El problema es que tenemos que nosotras crear suficiente poder para ganar las próximas elecciones. ¿Por qué?
porque nuestro manual, nuestros manuales de reglas son aspiracionales, inspiracionales y transformadores e innovadores. Y si me permiten el término, revolucionarios. Revolucionarios democráticamente. Lo que hemos aprendido en nuestra región es que, por ejemplo, sabemos que vamos a perder las elecciones. Entonces trabajamos con el embajador de Chile, Paula Narváez, la representante en la ONU, y trabajamos juntas sobre la resolución que finalmente fue aprobada en ECOSOC, presentada por Chile. ¿Por qué? Porque yo ya no estaba más en el gobierno. Así que, por favor, le recurro a las feministas. No es un movimiento individualista, somos un colectivo, una emancipación colectiva. Thank you. Yes, and just please do sustain that applause for a Muchísimas really gracias. Por wonderful favor, mantengamos este aplauso durante activist, un buen rato official, porque esta activista artist, es poet, una gran you name it. activista, I es really appreciate poetisa, all of you. es Thank you, una AJ. inspiración. He aprendido muchísimo de usted. Muchísimas I had gracias por hoped compartir that todo esto also con we would be able nosotras. to hear Me this hubiera afternoon gustado from también the former Swedish Foreign and Trade Minister, haber tenido la and oportunidad de Linda, hablar who con doesn't Linda, arrive for the conference que until tomorrow, but I wanted to share llega one more note from mañana. her. Pero sí quería That I think compartir is giving me con a lot of hope, in ustedes addition to algo all que of ella me ha the brilliant dicho efforts that que you've just me outlined está on this proporcionando muchísima question of regression, esperanza which dentro is de the esta democratic temática de la process in regresión. Sweden El so nicely. proceso In Sweden, all democrático of the opposition en parties Suecia, have todos los pledged to países de la reinstate oposición Moderater's foreign policy of not returning to quieren power in next year's reinstaurar elections, which they're dentro de projected to las do. siguientes And that elecciones happened la because in the política state exterior offices, feminista. from Y mayors esto to ministers, ocurrió they came and demanded and porque said, en this el is grupo de something derecho de moving las to the world. mujeres And it's our duty to y put en back los the grupos voters' de trust gobierno us se for that dijo que esto es mandate. algo que And that le wasn't dimos antes al necessarily mundo y que no assured. podemos Pollsters quitarle. were really advising Por that if tanto, they want to win next year's si election, quieren they need to ganar move las forward in elecciones that del way. año But que it's viene, feminists tienen que across the volver a country incluir moving las forward, políticas and now exteriores all of the parties feministas. have embraced this. And there's some interesting work by Kavina to Kavina talking Y about the hay importance of un that, informe de Kevin making sure that Chekevena this hablando de isn't la something that is only by importancia de one political esto, party, de but forma que no sea something that is solo un really discurso de un centralized partido more político, sino broadly. So también el watch this discurso de space. todos. Thank you, Así que Marita. mantengamos ojo avizor respecto a esto. Muchísimas gracias, Marita. And ooh, I like that very much. So it's now just such a sincere Ahora pleasure to introduce es un gran our placer speaker. presentar a nuestra oradora que va a proporcionar el cierre, que va a hablar sobre algo en lo que lleva trabajando más de un año. Y como este informe, el nacimiento de este proyecto que va a presentar también fue un poco oscuro porque analizábamos la proyección de, de los resultados electorales en 2024 y vimos que había elementos que apuntaban a una transición similar a la que se sufrió en Estados Unidos cuando llegó Trump. Y incluso estamos viendo similares usos del lenguaje. Y también estamos viendo que se estaban archivando muchísimos documentos que se suelen archivar cuando va a haber un cambio de gobierno. Entonces, nació esta iniciativa. Y creamos un repositorio y la idea era recabar toda la documentación y todo el lenguaje de políticas que pudiéramos y utilizarlo como táctica para sobrevivir y poder utilizarlo como pruebas de lo que habíamos conseguido y para poder seguir trabajando en la resistencia y utilizarlos cuando tuviéramos la oportunidad de nueva. Por tanto, invitamos a Beatriz Silva, que comenzó con nosotros como becaria y que ahora está haciendo un máster y es la consultora en gestión de conocimiento y justicia lingüística.
y le pedimos que comenzara a realizar este proyecto cuando tuviera un poquito de tiempo libre. Y el objetivo que le fijamos fue el de crear este repositorio. Y es importante que escuchen de su propia voz lo que consiguió hacer y cómo transformó esta temática. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes. Bonsoir. Good evening. Buenas tardes. Soy Beatriz y como ha dicho ya Lyric, soy consultora de gestión del conocimiento y justicia lingüística del colaborativo. Soy académica profesional feminista brasileña y para mí es muy importante poder dirigirme a todas ustedes hoy y presentarles el repositorio de política exterior feminista. Para ello, me gustaría invitarles a realizar un pequeño experimento. El concepto de política exterior feminista cumple este año 11 años. Si la política exterior feminista fuera una persona, sería una niña de quinto curso, sería una niña inteligente, con huecos entre los dientes, probablemente le pediría a su madre que le regalara un iPhone por Navidad en lugar de un juguete. Y creo que su presencia aquí hoy significa que les gustaría ver a esta niña de 11 años pasar por su adolescencia. Quieren descubrir de lo que es capaz cuando sea adulta, en qué se convertirá a medida que siga creciendo y aprendiendo. Sin embargo, el problema es que está teniendo problemas en el colegio. Hay personas que queman sus libros de texto, cambian su plan de estudios e incluso intenta cerrar su escuela. A una edad tan formativa, si no sigue aprendiendo de forma constante, ¿qué va a pasar con su futuro, con su potencial? Me refiero, por supuesto, a los intentos de borrar y reescribir la historia que están produciéndose hoy alrededor de todo el mundo. Estos ataques se están produciendo en lugares como Argentina, Estados Unidos, lugares que habían avanzado mucho como defensores de la igualdad de género desde 2014. Y ahora, a medida que los actores antigénero se entremeten en la política exterior, gran parte de ese progreso parece haber desaparecido del día a la noche. Y es ahí donde entra en juego el repositorio. Una de las funciones que cumple este repositorio es la de un archivo. ¿Necesita ese documento que el gobierno ha eliminado de su sitio web? Probablemente lo tengamos. La capacidad de su organización u otra persona para investigar se va a ver afectada por problemas económicos o políticos. Podemos intentar ayudarle con eso. ¿Quiere que su propia investigación se guarde y se archive de forma ordenada en un repositorio feminista muy interesante? Pues nosotros también podemos ayudarle. Pero eso de por sí no es suficiente. No solo importa que nuestra hija de 11 años esté aprendiendo, sino que también importa lo que está aprendiendo y quién la está enseñando. Es importante que estemos aquí para el lanzamiento de un documento titulado Definiendo la política exterior feminista. Y quiero hablar de la palabra definir. Definir algo es algo muy poderoso, ¿no creen? En muchos sentidos es donde comienza el conocimiento. Lo primero que hay que hacer antes de hablar de algo es decir qué es, ¿correcto? Así que cuando creamos este repositorio sobre política exterior feminista, nos enfrentamos a una pregunta: ¿de qué política exterior feminista estamos hablando? Sin duda, no hay una definición única en la que todas estemos de acuerdo. Por ejemplo, cada uno de nuestros socios gubernamentales aquí presente tiene su propia interpretación, la que mejor se adapta a su país, a su pueblo, a sus mujeres. Así que en lugar de buscar una respuesta, planteamos una pregunta complementaria. ¿Quién se encarga de las relaciones internacionales y la política exterior en primer lugar? Las académicas feministas en relaciones internacionales como Cynthia Enloe dirían que todos y todas lo hacemos. Nos ocupamos de las relaciones internacionales cuando elegimos viajar a un país frente a otro para ir de vacaciones, o cuando una familia británica contrata a una trabajadora doméstica de las Filipinas, o cuando yo aporto mis conocimientos y mi visión política brasileña a una conferencia en Francia después de obtener mi máster en Irlanda. Lo que intento decir es que si nuestra definición de política exterior feminista es demasiado
restrictiva, todas estamos haciendo política exterior ahora mismo. Porque si no, excluimos conocimiento que aporta información importante en nuestro campo. Así que, aunque quizás no podamos decir exactamente qué es la política exterior feminista, puedo decirles lo que no es, o por lo menos lo que no debería ser. La política exterior feminista no debería solo ser blanca o europea. La política feminista no debería ser solo una iniciativa en lengua inglesa. La política exterior feminista no debería ser algo que ocurra en bastidores entre las paredes de mármol de los edificios gubernamentales. Lo que implica esto para nuestro repositorio es que algunas de las fuentes que ves pueden que no contengan la palabra feminista o política exterior. Es posible que algunas no hayan sido publicadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores o un think tank internacional o una universidad de prestigio. Es posible que algunas estén en idiomas que no hablemos, aunque estemos en una sala llena de políglotas. Creemos que un informe elaborado por una organización de base dedicada a los derechos de las mujeres es valioso y que queremos incluir en nuestro repositorio, aunque no siga las normas de citación de la APA ni esté publicado en un PDF diseñado profesionalmente. Queremos desafiar los estándares tradicionales de cómo debe ser el debate sobre la política exterior feminista. Y esto se debe a que si nuestra definición es demasiado restrictiva, este repositorio podría convertirse algún día en el informe post-mortem de un campo muerto. Una política exterior feminista, descolonizada y humanizada tiene espacio para crecer y cambiar, para ir de la mano con el mundo a medida que avanza también. El repositorio está aquí para documentar este crecimiento y alentar su continuación. Cual sea su procedencia, queremos investigaciones de su país, en su idioma, sobre lo que importa a las mujeres en su comunidad. Así que, con ese fin, el repositorio de política exterior feminista ya está disponible en 6 idiomas y pronto lo podrán acceder en este código QR. Pueden ver más de 600 entradas en 16 idiomas que ya hemos archivado, filtrarlas por idioma, por tema y más. Pueden enviar nuestros trabajos y pueden compartir el repositorio con sus compañeras feministas y compañeros. De hecho, les pido que por favor lo hagan. Por favor, les ruego que lo hagan porque nos haría muy feliz. Estoy muy emocionada por seguir aprendiendo y haciendo política exterior feminista con todas ustedes. Nuestra hija de 11 años tiene mucho por lo que ilusionarse y por lo que luchar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Bea y muchísimas gracias a todas ustedes. Tienen aquí el código QR del repositorio. Por favor, participen, compartan y por favor aporten fondos también y continuaremos haciendo el trabajo que requiere. Para las personas que han traducido los documentos o los han recabado o han contribuido, gracias. Como el informe que les hemos presentado, también verán que tienen códigos QR con toda esta información. El programa que hemos tenido hoy ha sido en inglés, pero quiero darle las gracias a todos los intérpretes que han participado y también les recuerdo que el resumen del informe estará listo en inglés, francés y español pronto. Y ahora pasaremos a la parte más interesante de nuestro día. Pasemos a la recepción. Si están en línea, espero que puedan hacer algo agradable después de esta conferencia. Y para cerrar, quisiera de nuevo darle las gracias a nuestros patrocinadores, coautores, a Katie Wakeby, SPACME, el colaborativo de política exterior feminista, por las horas de trabajo con Dol Montilla, que ha trabajado incesantemente porque habla francés y la conferencia es aquí en París. Un gran abrazo también. Darle las gracias a Lorena Torres Peña, que ha sido maravillosa. Así que muchísimas gracias.